Muy bien, buenas noches. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes después de, como decía Coco, haber disfrutado de unos días de licencia, de vacaciones, de estar allí por el Alfa, hasta haciendo un poco el ridículo en algún caso. Disfrutar después de unos días en familia y bueno, está bueno volver a casa, como dice, ¿no? En todo sentido. Y está bueno aprovechar estos tiempos de miércoles, ¿no? De estudio de los miércoles para, para ver algunos temas que tienen que ver con la iglesia local, con el desarrollo de nuestra iglesia de Manga. Y por eso les traigo un tema que tiene que ver justamente con eso. Eh, Tengo una presentación ahí que va a estar ayudándome Matías cuando llegue a los controles. Matías está corriendo por el fondo. Para ayudarnos a pensar un poquito en esto. ¿Saben que estaba pensando en este título y en este tema? Dignos del llamado, dignos del llamado. Saben que la iglesia, la palabra iglesia, estuvimos un poquito repasando allí en los campamentos, quiere decir sacados, llamados fuera, ¿no? Eso quiere decir la palabra iglesia, llamados fuera. Y nosotros hemos sido llamados fuera del sistema de este mundo, llamados fuera del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, hemos sido llamados por el Señor y hemos respondido a ese llamado. Ahora, ¿qué sería vivir dignos de ese llamado? Vivir como dignos de ese llamado. Eso es lo que vamos a estar pensando y aplicarlo a nosotros como iglesia local. ¿Saben que el libro de Efesios, que es donde vamos a estar meditando en un pasaje así, está organizado como Pablo solía organizar muchas de sus epístolas? Los primeros 3 capítulos habla de las bendiciones tremendas que tenemos en Cristo, como oraba Martín en su oración, ¿no? La salvación tan grande que recibimos, lo que Dios ha hecho a través de Cristo con nosotros, haciéndonos un pueblo, un cuerpo, y todas las bendiciones que hemos recibido con eso. Solamente para que vean un pequeño extracto de lo que son esos primeros 3 capítulos que no vamos a ver. En la versión NTV, les quiero leer una parte de Efesios capítulo 1, versículo 18, dice así el apóstol Pablo: pido que les inunde de luz el corazón, esta era la oración de Pablo, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y acá como que Pablo está tocando el cielo, ¿no? con sus palabras, ¿no? Y nos está hablando de todas las riquezas que tenemos en Cristo. En Cristo estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Todas las riquezas del Señor Jesucristo son nuestras en Él. Y todo esto ha venido hablando en los primeros 3 capítulos. Y allí llega el capítulo 4. Y ahí empieza el apóstol a aplicar a nosotros cómo tenemos que vivir. Ya que todo esto ha sido dado y ha sido conseguido por el Señor en la cruz para nosotros, se espera de nosotros que vivamos de cierta manera, ¿verdad? Es la misma estructura del libro de Romanos, ¿no? Los primeros 11 capítulos habla de todo lo que Dios hizo, pero en el capítulo 12 dice: así que hermanos, os ruego
por la misericordia de Dios, que hagan esto. Y es lo mismo que hace Pablo acá, pero ahora no lo enfoca tanto en lo individual, sino que lo enfoca en la iglesia. Y vamos a ver esos versículos de Efesios capítulo 4 y vamos a ver hasta el versículo 16, del 1 al 16, con esta idea. ¿Cómo sería para nosotros como iglesia vivir dignos del llamado? Dice el versículo 1 del capítulo 4, ahora sí en la versión 60, si la podemos leer todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, porque Pablo escribió esta carta estando preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué palabra, ¿verdad? Para analizarlas al detalle, bueno, harían falta muchas instancias, ¿verdad? Pero nosotros vamos a verlas, tratar de ver todo junto este pensamiento. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego. Es un ruego, es una exhortación, es un pedido, pero es un mandamiento también, ¿verdad? Dice que andéis, que vivan como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Entonces vamos a responder esa pregunta que nos hacíamos al principio, que dice, ¿qué sería, cómo es andar como es digno del llamado? Dale nomás, Mati. Y habla acá, en estos 3 primeros versículos, podríamos pensar en 2 áreas que van de la mano, el corazón, el interior, y la conducta, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y habla de andar, vivir con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué tiene que haber en los corazones de los creyentes para andar como es digno de nuestro llamado? Humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Todos lo sabemos, pero está bueno definirlo. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con eso. El humilde es alguien que dice, yo necesito a Dios. Reconoce su necesidad de Dios cada día y a cada momento. Eso es una persona que es humilde. No es orgullosa, sería el antónimo, ¿no? No es altiva, no es soberbia. Hermanos, si entre nosotros hay personas orgullosas, altivas y soberbias, va a armar mucho lío esa actitud, ese corazón, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser humildes. Hay otra definición que me gusta mucho de humildad que dice, humildad o ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti y más en los demás, ¿no? Eso es ser humilde. El humilde reconoce que necesita
de Dios. Necesita de Dios. ¿Y qué es entonces la mansedumbre o ser manso? Mansedumbre, cualidad de manso, de condición benigna y suave, apacible, reposado, dice, o que no es bravo, dice también el diccionario, ¿no? ¿Qué es ser manso? Miren, ser manso no es un elemento de debilidad. Ser manso no es ser un pusilánime, sino todo lo contrario. Ser manso se podría definir como el poder bajo control. Eso es ser manso. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de un caballo que es manso, ¿no? No sería aplicable decir esta mariposa es mansa, porque bueno, todas las mariposas son así, ¿no? No hacen nada, ¿no? Pero cuando hablamos de un caballo, de un bagual, ¿no? Decimos, este caballo es manso. Por ejemplo, ahora en las vacaciones a Vale se le ocurrió hacer un paseo en caballo, ¿no? Y bueno, estaba muy entusiasmada con eso, insistió, estábamos en un lugar que se podían hacer paseos a caballo, vamos a darle el gusto, anda a caballo. Ahora, cuando subió al caballo quedó petrificada, ¿no? Claro, era muy alto, ¿no? No era un pony, ¿no? Entonces empezó a andar y bueno, vieron esos caballos que son mansos, mansitos, ¿no? Y van solos, en realidad. Ella hubiera caminado aunque ella no estuviera arriba de ella, ¿no? Pero ella le decía a la chica que la acompañaba en otro caballo, que era la vaqueana, digamos, la veía con miedo y dice, ¿tenés miedo? Es un caballo manso, camina solo, está acostumbrado, no pasa nada, ¿no? Y es así, ¿no? El caballo es un animal con mucha fuerza, con mucho poder, pero este caballo era manso, poder bajo control, poder bajo control. Por eso, cuando pensamos en una persona que sea el ejemplo supremo de humildad y mansedumbre, pensamos en Jesucristo. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Jesucristo era manso no porque fuera débil, sino porque tenía todo el poder, pero bajo control. Y era humilde no porque se creyera menos o que fuera menos que nadie, al contrario, pero dependía del Padre. Y reconocía la necesidad de estar en comunión con el Padre siempre. Era humilde y era manso. Qué importante es ser humildes y mansos, hermanos, para ser dignos de nuestro llamado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una característica preciosa y necesaria en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, de cada uno de nosotros. Recuerden, una persona soberbia y orgullosa va a dar problemas. Y una persona que no es mansa, que es un calderita de lata, ¿no? Que se anda enojando por todo y uno lo toca así y salta, bueno, también va a estar dando problemas. Toda humildad y mansedumbre. Nuestro corazón, como hijos de Dios, tiene que tener esta característica. Pero además después se habla de una conducta. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarnos con paciencia. Ahí agrega otra característica, la paciencia, ¿no? La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo molesto, penoso o difícil sin alterarse. Eso es la paciencia. Esa capacidad. Dice, tenemos que soportarnos unos a los otros. ¿Es fácil eso? No, no es fácil, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque somos difíciles, porque somos pecadores, porque hemos sido redimidos por el Señor, pero estamos en camino hacia la gloria y Él nos está transformando y está trabajando en nosotros. Y vieron cómo me gusta ese ejemplo de cuando uno tiene una casa y tiene un vecino que está arreglando el baño, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace? Hace ruido, ¿no? Nosotros que hemos tenido ahí a Jairo en casa, modificando cosas y cambiando cosas, y ahí con el roto martillo y la maceta, y bueno, hay que romper y hay que hacer ruido. Claro, después hay que construir, ¿no? Pero cuando uno está haciendo ruido, bueno, el vecino puede ser que sea molesto, son ruidos molestos, ¿y qué hace? Y lo soporta, ¿no? Porque después, capaz que te toca a vos hacer ruido y que tu vecino te soporte y viceversa, ¿verdad? Nosotros también
estamos en construcción. Y a veces hacemos ruido. Y a veces estamos cerca de un hermano o una hermana que está pasando por un momento capaz que difícil en su vida y hay que soportar. Y hay que soportar. Esto de soportar me hacía acordar cuando éramos jóvenes, vieron que íbamos a la playa y de pronto ahí en el Alfa o en algún otro lado se nos ocurría hacer una pirámide humana. ¿Lo vieron eso alguna vez? ¿No? Entonces algunos, los más fuertes, se ponían abajo y agarraran así hombro con hombro, ¿no? Y algunos que eran medianos se subían a ellos, ¿no? Y también se ponían hombro con hombro, y alguno, el más flaquito, ahí se subía arriba y hacía la pirámide humana. Una pirámide, pero todos soportándose unos a otros, ¿no? Y de alguna manera, esta es la idea que nos está hablando el apóstol, soportarnos. Soportar es eso, ¿verdad? Es sostenernos unos a otros. Y a veces te van a tener que sostener más porque vos estás haciendo más ruido, y a veces me van a tener que sostener más a mí y soportar más a mí. Pero lo que dice acá es que tenemos que soportarnos. No podemos andar sin soportarnos. Acá viene aquel, no lo soporto, me voy por el otro pasillo. Eso no es andar como es digno del llamado. Tenemos que soportarnos. Soportarnos dice con paciencia y dice en amor. Y ustedes saben que el amor está muy bien descrito en 1 Corintios 13. Es ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que es el vínculo perfecto. Eso tiene que haber en nosotros, hermanos, como conducta. O sea que lo que se espera de alguien, de una iglesia que anda como es digno del llamado, es que los corazones de los hermanos estemos llenos de humildad y mansedumbre, nos estemos soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice acá, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, una palabra que no le usamos mucho. ¿Saben qué es solícito? Solícito es hacer algo pronto y bien dispuesto. Por ejemplo, cuando le decís a un hijo, anda a tender tu cama, dice, ¿no? Eso no es solícito, ¿no? Pero dice, anda a comprarte una coca. Ahí, eso es solícito, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. Prontos, prestos, esforzándonos por guardar la unidad del espíritu. Y qué lindo que la palabra dice guardar la unidad, porque la unidad ya está hecha. La unidad es algo espiritual, es algo, podríamos decir, místico, ¿no? Nosotros somos un cuerpo y eso no lo podemos ni negar, ni destruir, ni hacer nada en contra de eso. La unidad está hecha por el espíritu, pero nosotros tenemos que estar solícitos y esforzarnos en guardar esa unidad, en cuidarla, en que sea algo visible, en que sea algo palpable. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Esa relación de armonía sin enfrentamiento ni conflictos. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, no vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero tenemos que estar en armonía, sin enfrentamientos, sin conflictos, sin peleas entre hermanos, sin muelas trancadas que a este no lo banco. No puede ser. Eso no es andar como es digno del llamado, perdonándonos, soportándonos. Así que solícitos, esforzándonos en mantenernos unidos en paz. Qué bueno que son estas exhortaciones que hace el apóstol Pablo. Pero después dice lo que nos une, ¿verdad? Habla de la unidad y dice lo que nos une. Y la siguiente, Mati. Y sin duda que son muchas más cosas la que nos une que las que nos podría llegar a distanciar. Y dice allí 7 cosas que nos unen. Un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos un mismo espíritu, así como el ser humano tiene un cuerpo y un espíritu, ¿no? Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y tenemos un espíritu, que es el Espíritu Santo. No es que cada uno de nosotros quiera un Espíritu Santo diferente, ¿no? Nosotros tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo, y eso nos une. Tenemos una misma esperanza, dice acá, de nuestro llamamiento. Nosotros hemos sido llamados al reino de su amado Hijo y esperamos
su venida. Tenemos esa misma esperanza. Esperamos verle cara a cara. Esperamos estar con Él en los cielos. Y eso que esperamos nos une. Tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo, que es el Señor de los señores, que nosotros ya lo hemos reconocido, que es nuestro Señor, y eso nos une. Tenemos una fe, y eso de la fe es el cuerpo de doctrina que hemos recibido, la doctrina de los apóstoles, nuestra fe, eso nos une. Tenemos un bautismo, y acá se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos compartimos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y unidos al cuerpo de Cristo. También eso es representado en el bautismo en aguas, ¿no? Tenemos un mismo bautismo. Y dice después, un Dios y Padre de todos. Y todos somos sus hijos. Y somos una familia. Y eso nos une. Así que, ¿cuántas cosas nos unen, hermanos? Son muchas. Y muy buenas y muy fuertes. Pero dice después, pero a cada uno, si bien todo esto nos une, hay algo que nos distingue, dice el apóstol. Esto lo vamos a ver un poquito más rápido. Lo que nos distingue, a ver la siguiente, es que, bueno, quedó ahí más o menos esfuminado. Lo que nos distingue es que cada uno tiene diferentes dones. Somos un solo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos muchas cosas que nos unen, tenemos una unidad espiritual, pero cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Y por eso dice que el Señor Jesucristo, cuando subió a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y qué interesante, hermanos, que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. O muchos, varios, ¿no? Ninguno de nosotros, los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, ninguno de nosotros puede decir, yo no tengo ningún don. No sé qué pasó, acá falló la cosa. No falló, hermano. Vos tenés un o varios dones. Y eso nos distingue porque somos diferentes en eso. Porque esto fue de acuerdo a como el Espíritu quiso darnos esos dones. Y entonces después dice el versículo 11, y Él mismo constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que Él mismo constituyó, la siguiente, Él mismo constituyó, podríamos decir para resumir esto, ministros. Él le dio a la iglesia personas. Y estaba hablando Pablo en la iglesia del siglo I, ¿verdad? Y dice, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Dios le dio a la iglesia ministros. Hay dos de estos ministros que ya no están activos de la forma en que estaban en el primer siglo. Son los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Apóstoles hubo en el primer siglo, no solamente los 12 apóstoles, sino el apóstol Pablo, también había llamados otros que se llamaban apóstoles como Bernabé, que eran aquellos que iban abriendo camino, podríamos decir. Iban sembrando la palabra y se plantaban una iglesia, iban a otro lugar y sembraban la palabra y plantaban otra iglesia, y tenían autoridad sobre esas iglesias, y iban y reconocían o ayudaban a reconocer ancianos, y eran esos apóstoles que Dios usó en ese primer siglo, en la expansión de la iglesia. Y también había profetas, así como los hubo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los Hechos, en la iglesia primitiva, había profetas también. Por ejemplo, había uno bastante famoso llamado Agabo, en el libro de los Hechos, que le dijo a Pablo que cuando llegara a Jerusalén lo iban a atar, iba a estar aprisionado, y eso ocurrió. Y eso era necesario en el primer siglo, pero después ya no fue más necesario. Y estos ministros, apóstoles y profetas no hubo más en la iglesia. Pero sí evangelistas, sí pastores, sí maestros. Dios le ha dado a la iglesia personas, ministros, para que hagan determinada cosa. ¿Y qué es lo que dice que tienen que hacer? Dice, equipar o perfeccionar, dice acá, a los santos para la obra del ministerio. Y uno dice acá, opa, hay que hacer un alto. O sea que los pastores, los evangelistas,
los maestros, podríamos agregar acá los ancianos, los misioneros, ¿no están para hacer toda la obra? No. ¿Qué dice la Biblia? Estas personas que Dios le dio a la iglesia, los pastores, los maestros, etcétera, están para equipar a los santos para que hagan la obra. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Escritura? Es totalmente diferente a la idea que tenemos actualmente de la iglesia. Hoy en día la iglesia parece que es un lugar como un teatro, como un cine, donde todo el mundo nos sentamos y miramos para adelante un espectáculo. Está bien, eso tiene que tener cierta organización a la hora de esto que estamos haciendo ahora, de la plenaria, ¿no? Pero una iglesia no es similar a un teatro o a un cine, donde hay espectadores que solamente reciben y gente que hace las cosas. Eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y todos los miembros tienen dones. Y todos tienen que hacer algo en la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, esas personas, esos ministros que Dios ha puesto, los pone para equipar a los santos para que hagan la obra. Entonces, dice la siguiente: ¿quién hace la obra de Dios? ¿Qué responderías a esta pregunta? ¿Quién hace la obra de Dios? La iglesia. Todos. Todos. No son un puñado de personas que son los obreros de la iglesia. Y después los otros son los laicos, ¿no? No es así. Según la Escritura y según la Biblia, los que hacen la obra de Dios son todos los miembros de la iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea que en nuestra idea moderna de la iglesia hemos cambiado lo que Dios pensó como iglesia. La iglesia no se desarrolla y no crece por un puñado de gente que hace todo y los otros miran o son espectadores. La iglesia crece y se desarrolla cuando todos los miembros hacen lo que tienen que hacer según sus dones. Y esto, que parece algo revolucionario, es lo que dice la Biblia hace 2000 años. Y entonces, ¿cómo sigue este pasaje? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un papelito que tiene uno de mis hijos ahí pegado en la pared, que le gusta pegar papeles en la pared, que dice: la iglesia no está para mantenerse, la iglesia está para crecer. No sé dónde lo leyó, pero es totalmente bíblico. La iglesia no está para remarla, la iglesia está para crecer. Y dice acá, ¿cómo crecemos? A ver la siguiente. Acá está bastante resumido los siguientes párrafos. El cuerpo de Cristo es edificado por la acción de sus miembros. El cuerpo de Cristo es edificado por la acción de cada uno de sus miembros. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo termina esto? Hasta que todos lleguemos, dice acá la Escritura, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros tenemos un modelo, una meta, que es Jesucristo. Nosotros no podemos comparar unos con otros. Tenemos que mirar a Cristo. Él es nuestro modelo. A Él nos tenemos que parecer. Él es nuestra meta. A Él es a donde vamos a llegar finalmente. Él es nuestro modelo y nuestra meta. De esa manera vamos a estar firmes contra el error. Dice acá, no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por un lado al otro de cada viento de doctrina, hombres que quieren engañarnos y nos llevan para un lado y nos llevan para el otro. No, cuando vivimos así, bien agarrados al Señor Jesucristo y cada uno poniendo al servicio de los demás los dones que Dios le dio, estamos firmes contra el error. Y crecemos de esa manera en todo, en aquel que es la cabeza, siguiendo la verdad en amor. Ahí aparece otra vez ese vínculo perfecto. Crecemos en todo, en Cristo, siguiendo la verdad en amor. Qué diferente que es la idea que nos habla de la Escritura, del desarrollo de una iglesia local, con la idea que a veces tenemos nosotros en la cabeza, ¿verdad? Pero esto es lo que dice la Escritura. ¿Y el cuerpo de Cristo qué más? A ver qué dice. La siguiente.
dice, bien concertado y unido, que ahí nos habla otra vez de la idea de la unidad, todos los miembros se ayudan mutuamente y cada uno contribuye según sus dones. Esto es por ese versículo 16 que dice, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Pero lo da cuando nosotros andamos de esta manera. Como es digno del llamado, humildes, mansos, pacientes, soportándonos, guardando la unidad, poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Y de esa manera nos vamos edificando en amor. Qué tremendo, ¿no? Acá tenemos un resumen en la última, bueno, no es la última, pero la siguiente. Para andar como es digno, cuidamos juntos la unidad en amor y cada uno contribuye según sus dones y entonces, ¿qué pasa? Dios nos da el crecimiento. Y esto es el desarrollo normal de una iglesia, según el Nuevo Testamento. ¿A quién nos involucra? A todos, hermanos, a todos. No hay ninguno de nosotros. Vos no podés decir, yo acá soy argentino, yo acá vengo a escuchar nomás, ¿no? Si sos miembro de la iglesia, tenés que estar sirviendo al Señor. Tenés que estar sirviendo al Señor. Uno sabe que a veces hay situaciones difíciles, hay momentos complicados de la vida, hay cosas que pueden justificar que uno de pronto esté un poquito alejado del servicio, pero eso no puede ser un estilo de vida. El estilo de vida del creyente es estar participando como miembro activo. Así como nuestro organismo, todos los miembros tienen algo para hacer y ninguno está de sobra, ¿verdad? A ver la siguiente que dice. Ahora, ¿no han escuchado nunca esta expresión? En la iglesia no hay lugar para mí. Yo la he escuchado varias veces, ¿no? Yo, la verdad que no hay lugar, yo no tengo nada para hacer. Este, que venga un jueves, dice la 9, si no encuentra lugar, a la reunión de adolescentes. Miren, yo me tomé el permiso de poner en un cuadrito, el que sigue, todos los ministerios que hay en la iglesia. Lo pensamos ahí con los ancianos, con los colaboradores, y hay 14 ministerios dentro de la iglesia, en lo que es la iglesia de Manga. La escuela dominical, que necesita gente en abundancia, ¿verdad? Para cuidar a los niños, para el ómnibus, para la merienda, o más bien el desayuno, para las clases, etcétera, ¿no? Los adolescentes, como decía Noé hace un rato, ¿no? Los jóvenes, las damas, los mayores, el ministerio de matrimonios, el ministerio de pequeñitos el domingo de noche, los cursos, tanto de damas como a veces de hombres, un poquito, vamos atrás, pero también tenemos cursos, ¿no? Ministerio de alabanza, los músicos, ¿verdad? Multimedia, sonido, el ministerio de misericordia, que ha bendecido a gente según su necesidad, el hogar amanecer, mantenimiento, limpieza, comidas para venta y apoyo de actividades, como hacen muchas damas cada domingo. Y estos son algunos de los ministerios, capaz que uno podría pensar en otros incluso. Y miren la placa siguiente, los ministerios interiglesia. Está llamado Frontera, está Expandir Durazno, como oraba hace un rato, o nos hacía orar Daniel. El campamento Alfa en enero, las campañas evangelísticas están siendo ahora, eventos juveniles con el Encuentro Nacional Joven y otras actividades. El hospedaje en las conferencias que precisa tantos hombros metidos allí, ¿no? El apoyo a las iglesias como el Carmen, el apoyo a grupos como Trinidad y tantos otros, ¿verdad? Y tantos otros ministerios que podrían surgir, hermanos. Hace algunos años, 2 jóvenes vinieron y dijeron a los ancianos, ¿sabes qué? Tenemos una carga por el hogar amanecer, quisiéramos estar ahí, quisiéramos
llegar con el Evangelio, llegar con la palabra de Dios. Y surgió el ministerio en el Hogar Amanecer. Y antes no existía, hermano. ¿De dónde salió? De 2 hermanas, jóvenes, que Dios puso eso en su corazón. Hay muchos ministerios para participar, pero además, ni siquiera es necesario estar en un ministerio formal para participar, ¿no? Hay dones que se desarrollan en el día a día. Yo quiero leerles en Romanos capítulo 12, versículo 7, habla de dones como el de servicio, el don de enseñar, el don de exhortar, que quiere decir animar a otros, el don de repartir, el don de presidir, el don de hacer misericordia. O sea que hay dones que se desarrollan de otra manera, no metidos en un ministerio. El don de exhortar, de animar, visitar a los hermanos, orar por otros, un grupo de oración que se organice, un grupo de oración establecido, un grupo de visita, un grupo que reciba a los nuevos. Tanta cosa hay para hacer, hermanos. Ninguno de nosotros podemos decir, yo no tengo dones. No es bíblico. Si sos un hijo de Dios, tenés dones. Y ninguno de nosotros podría decir, yo vengo a recibir nomás. Con ese don, con esos dones, tenés que ponerlo al servicio de la iglesia, sea en un ministerio formal o sea en algo informal. Pero tenés que estar sirviendo a los demás y al Señor. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra, por este llamado, Señor, a vivir como es dignos de ese llamamiento, de esa salvación tan grande que tú nos has dado, de esas bendiciones tan abundantes que hemos recibido en Cristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, a hacer lo que nos toca, Señor, a cuidar de esa unidad espiritual que tenemos, a vivir humildemente, con corazones humildes, mansos como el Señor, con paciencia, soportando a los demás, viviendo en paz con otros y poniendo nuestros dones que tú nos has dado al servicio de los demás. Gracias, Padre, porque tú has puesto en la iglesia ministros, personas que capacitan, que están para capacitar a los creyentes, para que los creyentes y todos juntos hagamos tu obra. Gracias, Señor, porque tú has querido no solamente salvarnos y darnos herencia y hacernos parte de tu pueblo y parte de tu familia, sino que has querido que seamos siervos tuyos y también participantes de tu obra. Gracias, Padre, que ninguno de nosotros se pierda este privilegio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.